Doctora Cristina Londoño, muy buenos días. Ministro, buenos días. ¿Cómo amanecieron allá en la emisora? Pues aquí cuidándonos mucho del coronavirus y viendo pues estos acontecimientos dramáticos en la vida del país. Uno de ellos pues es el tema económico, que es un tema fundamental, y el Fondo Nacional del Ahorro, cuyo objetivo, cuya operación activa más importante es la financiación de las casas que no se están construyendo o que no se estaban construyendo hasta hace muy poco por cuenta de las restricciones impuestas por el gobierno para combatir el coronavirus. ¿Cómo ha podido vivir, cómo se han desarrollado los negocios del Fondo Nacional del Ahorro y cómo lo pueden afectar las decisiones recientes de la Corte Constitucional que ordena que los afiliados del fondo puedan retirar sus cesantías? Cuéntenos, doctora Cristina. Bueno, vamos a contarle un poquito de todo. La verdad, vamos muy bien con relación al fallo de la Corte Constitucional de permitir que los afiliados también puedan hacer retiro parcial de cesantías, pero hablemos de retiro parcial y de qué tipo de retiro era el que podían hacer. Esto es para los funcionarios a los cuales se les disminuyó el salario o se pusieron, digamos, en hold, que se pusieron en una licencia y les disminuía el ingreso. Solo ese grupo eran los que no formaban parte del decreto por el Fondo Nacional del Ahorro, y el fallo de la Corte Constitucional dijo también lo van a poder hacer a través del Fondo Nacional del Ahorro. Entonces, ¿cómo lo acatamos? Pues lo acatamos bien, somos respetuosos de las decisiones judiciales. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que esperar que nos notifiquen el fallo para poderlo aplicar, puesto que un comunicado de prensa no surte un efecto vinculante. Usted que es abogado más que nadie lo sabe. Entonces, estamos esperando que nos notifiquen el fallo para poderlo aplicar. Pero contémosle un poquito de este revuelo con relación a que sí se podía en el Fondo Nacional del Ahorro o no, que las AFP estaban tan preocupadas de que nosotros no pudiéramos hacer el retiro. Si miramos en relación a los retiros totales, la última cifra que tuve era que habían retirado por ese concepto en los fondos AFP, administradoras de fondos de pensiones y cesantías, habían retirado más o menos unos 160.000 millones en total. Esto repartiéndolo, si lo hiciéramos a prorrata entre los 4 fondos y igual, en forma iguales, serían 40.000 millones. Entonces, no es la cifra más relevante de los retiros. Yo le cuento cómo vamos en retiros hoy en día, con relación desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, 1.039.000 en total de los colombianos que han retirado sus cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro. Entonces, si usted lo mira, es una proporción realmente pequeña frente a eso. Si lo miramos por conceptos, nosotros tenemos un tema, y lo hemos detectado, que se llama traslados, y se trasladan de un fondo a otro. Entonces, por traslados o por estos autorizados, han sido retirados solo 44.000 millones de este 1.039 o 1.040 que se han retirado. Esos traslados quiere decir que esos colombianos que no podían hacer retiro por eso, se pasaron a otro fondo. Inclusive, también hay que contarlo, los fondos pagan por los traslados, los otros fondos pagaban comisiones a sus comerciales, porque trasladaron las cesantías del Fondo Nacional del Ahorro a las otras AFP. También me enteré, porque uno se entera de todo, que alguno de estos fondos, AFP, decidió no pagarle más a sus comerciales, porque algunos eran los traslados que realizaban el traslado del Fondo Nacional del Ahorro a otra AFP y retiraban las cesantías por ese concepto que no se podía a través del Fondo Nacional del Ahorro. ¿Qué era el objetivo del decreto o por qué el decreto? Porque somos diferentes a una AFP. Nosotros no somos una administradora de fondos y pensiones que invierte los recursos de la gente en portafolio. Nosotros utilizamos esos recursos para que más colombianos, como usted lo decía, tengan vivienda. Y en ese orden de ideas nos acogimos a todas las recomendaciones de la Superintendencia Financiera. Y para contarle, de los 8.1 billones de pesos que tenemos colocados en cartera, que nuestro activo total son 9 billones, a esos 8.1 billones, a 3.1 billones de capital, le otorgamos periodo de gracia. Entonces ahí es el fuerte del Fondo Nacional del Ahorro, otorgar crédito. Y las personas que se vinculan al Fondo Nacional del Ahorro con sus cesantías es con la ilusión de poder tener su vivienda. Entonces ahí les dimos todos los alivios
alivios que iban desde 6 meses de periodo de gracia para el estrato 1, para las madres cabezas de familia, y al resto le dimos 2 meses de periodo de gracia con posibilidad de prórroga de 2 meses más. Entonces tenemos 3.1 billones de pesos en total en periodo de gracia, de los cuales 1.200.000.000 algo, 1.300.000.000 ya van con 4 meses de periodo de gracia y otro tanto va con 6 meses de periodo de gracia. Ahora salió una nueva resolución de la Superintendencia Financiera, la 022, donde nos da la posibilidad a las entidades financieras que otorgamos crédito. Y yo por eso vuelvo y lo repito, nosotros no somos una AFP, nosotros somos una entidad financiera donde su fuerte es otorgar crédito que no fondeamos con esos recursos de las cesantías de los colombianos. Entonces, cuando uno otorga un crédito a 20 años o a 30 años, no sale a liquidar los créditos como una AFP que sale y los liquida los portafolios, y si el portafolio da negativo, porque el mercado da negativo, se lo traslada al usuario, porque eso es lo que se hace a través de una AFP. En cambio nosotros le pagamos por su cesantía mínimo el IPC, nunca le pagamos negativo, si el mercado da negativo, nosotros simplemente no les abonamos el IPC, y por el otro lado les otorgamos crédito a 20 y a 30 años, que no son portafolios que se salen y se liquidan de una vez en el mercado. Entonces hemos otorgado todas las posibilidades de auxilio para nuestros colombianos. Se han realizado retiros por 1.39 billones, 1.039 billones. Entonces hemos acompañado a los colombianos en el proceso. Para los que no tenían los recursos para pagar su crédito, fuera de eso, les dimos la posibilidad de que estos periodos de gracia se les cobraban en 5 años o en 3 años. Quiere decir que el aumento en la cuota puede ser de 20.000 pesos cuando se les cobre ese periodo de gracia que se les dio en el plazo del tiempo. No los calificamos de una forma diferente, sino siguieron con su calificación que traían, y adicional a eso no cobramos intereses sobre intereses. Entonces, hemos acompañado a todos los colombianos en su necesidad y seguimos trabajando. Entonces usted me preguntará cómo van con el tema de las utilidades. Pues hemos hecho provisiones grandes y seguimos haciendo provisiones para proteger la cartera. Porque usted entiende los periodos de gracia, usted sabe muy bien porque usted ha sido banquero, los periodos de gracia, ¿cómo funcionan? Son de caja, no son de causación, entonces se sigue causando el ingreso. Entonces al mismo tiempo hemos realizado provisión sobre este ingreso que se ha causado para no estar mostrando en los estados financieros como unas utilidades y sin una debida protección de la cartera. Entonces hemos realizado una provisión para la cartera para que todos los colombianos que tienen sus cesantías con nosotros estén tranquilos de que las cesantías están muy bien manejadas y los que tienen los créditos también estén tranquilos porque le hemos dado la posibilidad de no asfixiarse. Por el otro lado tenemos las cuentas de ahorro voluntario contractual. Estas cuentas de ahorro voluntario contractual es donde los independientes ahorraban con nosotros, pero acuérdese que en algún programa le conté, cada mes tienen que hacer su ahorro y si dejan de pagar, entonces después no tienen un puntaje para ser sujeto de crédito. A esos también les dimos periodo de gracia, inclusive hasta 9 meses. Y mucha gente se ha acogido a esos periodos de gracia, de tal forma que no pierden su posibilidad de tener su vivienda en el momento que tengan nuevamente el ingreso para poder seguir ahorrando. Entonces, eso ha sido lo que ha aportado el Fondo Nacional del Ahorro. Hemos acompañado a nuestros afiliados de acuerdo a sus necesidades. Hemos tenido nuestros puntos de atención funcionando para atender a todos los colombianos que lo necesitan. Hemos tenido diferencias inclusive con la alcaldía, porque la alcaldía sacó ahora el decreto 162, numeral 2, artículo 2, numeral 3, donde nos trasladan a las entidades financieras y a los establecimientos la responsabilidad del público fuera de nuestras entidades. Y nosotros tenemos que responder por el público. Imagínense que las ARL nos decían, no cubrimos a la gente que sale a dar el turno y a hacer la fila. Entonces, ya logramos negociar con las ARL para que nos lo cubran, pero nos estamos haciendo cargo del público que está en el espacio público. Nosotros no somos entidad policiva. Sin embargo, hemos aplicado unos temas de turnos, hemos entregado turnos, estamos revisando y estamos implementando un sistema digital. Pero usted también entiende, doctor Londoño, nuestros clientes no son tan digitales. Entonces estamos entregando
los turnos para la gente que va, para que no se tenga que quedar en la fila, para poder cumplirle a la alcaldía con su decreto 162, donde nos traslada a los establecimientos de comercio y a las entidades financieras la responsabilidad de controlar el espacio público. Y lo estamos haciendo también. Entonces, vamos trabajando en esa línea, estamos trabajando de la mano de los constructores para poder todo ese inventario que tienen de viviendas, poder hacer sus créditos los colombianos y poder acceder a ellos. Tuvimos unas demoras, no puedo decir lo que no es cierto, en los meses de marzo y abril, donde las oficinas de registro estaban cerradas, donde estábamos en aislamiento, no podían salir los evaluadores a hacer las visitas y las oficinas de registro pues ya han ido abriendo las notarías y hemos ido evolucionando un poco más lento, pero venimos evolucionando en el tema. Entonces, digamos, eso es un reporte general de cómo ha estado el Fondo Nacional del Ahorro durante la pandemia, de cómo hemos atendido a nuestros colombianos y cómo seguimos atendiéndolos a todos vía crédito. Hemos desarrollado atención virtual para vinculación al fondo y fuera de eso para vinculación vía crédito. Entonces venimos desarrollando todo eso y le cuento un tema que es curioso pero que es muy bueno. La transformación digital nos llegó. Nosotros veníamos trabajando en la transformación digital pensando en el fondo del futuro, pues simplemente con la pandemia nos dio un golpe y nos llegó de una y venimos trabajando fuertemente en toda la transformación digital del fondo. El 95% ya, casi entre el 95 y el 97% de nuestros usuarios los atendemos por canales virtuales y solo el 5% está yendo a nuestras oficinas para poder ser atendido también. Entonces, venimos trabajando, aquí estamos y seguimos dándole duro. Mire usted cómo las peores crisis son al mismo tiempo grandes oportunidades. Y eso que le pasó a usted le pasa también a muchas entidades bancarias. Ya tenemos el dato de la vivienda con más de 10 millones de clientes. Eso era absolutamente imposible en la mente de muchos hace muy poco tiempo. Y bueno, ustedes estaban trabajando en la digitalización, llamémosla de cualquier manera que sea, o automatización, pero a un ritmo muy distinto del que han tenido que utilizar ahora cuando se vino encima semejante crisis. Y la gente necesita estar conectada, la gente necesita estar comunicada. Y otro tema que pues seguramente será muy cuidadosamente examinado por ustedes es el tema de los constructores, porque ustedes financian constructores. Y los constructores un día les dijeron ya no más. Y una obra no se para como simplemente levantando un switch y quedó parada la obra. Eso es un problema y las cosas que quedan pendientes y las materias primas que están contratadas y los trabajadores que estaban haciendo su tarea y después cuando se abre tampoco es como bajando otro switch y quedó abierta la obra. De manera que son problemas muy serios los que hay que enfrentar. Esta pandemia ha puesto en jaque a todas las instituciones económicas y han puesto en evidencia las enormes capacidades que tenemos para acomodarnos a esas nuevas realidades. Pues congratulaciones, doctora Cristina Londoño, y que la gente siga trabajando con el Fondo Nacional de Ahorro en busca de lo más precioso que puede tener un hogar, su casa propia, su techo propio. Dicen que no es una gran fortuna tenerlo, pero sí es una inmensa pobreza no tenerlo. No tener el techo propio, la primera necesidad que tiene cualquier hogar en cualquier lugar del mundo. Es un tema, si ustedes quieren, de carácter psicológico, como lo quieran, pero es una realidad. Lo primero que quiere tener una pareja, que quiere tener una familia, es un hogar propio. Y el Fondo Nacional del Ahorro es la manera para que muchísimos miles de colombianos lo adquieran. Doctora Cristina Londoño Juan, congratulaciones y a trabajar. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, pues si damos todos los días. Si damos el salto al 5G. Sí, señor, en esa estamos. Bueno, doctora Cristina, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad y la seguiremos molestando. Gracias a ustedes por invitarnos y feliz día. Muchísimas gracias. Una explicación más precisa, más clara de lo que pasó con el Fondo Nacional de Ahorro es sencillamente imposible.
Cristina Londoño Juan, su presidente, estaba con nosotros en la hora de la verdad.